Hola amigos, me encuentro desde el gigantesco aeropuerto de Estambul y hoy quiero contarte muchos datos curiosos que quizás no sabías de este lugar. Además, esto va a ser una pequeña guía para mostrarte las cosas que puedes hacer mientras esperas tu vuelo hacia tu próximo destino. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, me presento, soy Frank Roth y sé bienvenido a este canal. Este aeropuerto es uno de los más grandes de Estambul y fue diseñado para mover más de 150 millones de pasajeros al año, cosa que se va a ampliar a 200 millones de pasajeros y por ello es masivo, tanto así que en el 2018 se pensaba que iba a ser el aeropuerto más grande del mundo. Se encuentra a 35 kilómetros al noreste de la ciudad. Tiene una extensión de 7.659 hectáreas, que anteriormente fueron minas de carbón extintas. Dichas minas se clausuraron y se reabrieron para la creación de la terminal aérea. Se tardaron solo 3 años en su construcción total y todo el lugar tuvo un costo de 11.671 millones de dólares. Ahora imagina, llegaste por primera vez a este aeropuerto haciendo una escala, por ejemplo, y todo te confunde porque es enorme, hay muchos puertos de check-in, muchas personas caminando de lado a lado apresuradas. Y aunque no sea tu primera vez volando, a lo mejor te sientes un poquito pequeño y perdido entre todo esto. Entonces, por ahí en el 2019 yo estaba volando hacia Moscú. Por cierto, deberías ver esos videos porque están impresionantes, recorriendo muchísimos lugares de Rusia y llegando a la frontera con Noruega. Ok, entonces tuve que hacer una escala aquí, una escala un poquito larga, como de 3 horas, 4 horas más o menos. Era mi primera vez en este aeropuerto, un aeropuerto masivo. Me sentía confundido y lo primero que yo quería era hablar con mi familia. No tenía wifi, pero me dijeron que aquí había wifi gratuito. Entonces una de las primeras cosas que tienes que hacer es venir y activar tu wifi. Esta es una de las maquinitas de Wi-Fi, se pueden encontrar a lo largo del aeropuerto. Solamente tienes que poner tu pasaporte acá, así como lo indican en esta imagen. Puedes seleccionar diferentes idiomas, aunque aquí no veo español, solamente hay inglés, árabe, ruso y turco. No veo español por ningún lado, pero es muy sencillo, solamente escaneas tu pasaporte, te da un código y cuando presiones el Wi-Fi del aeropuerto internacional gratuito de Estambul, una pequeña página web te va a preguntar el código, lo colocas tu pasaporte porque también te lo van a preguntar y listo, tienes internet gratis por 1 hora. Can you help me? Yeah, let's try like this. Yes. Okay, she's okay. 1 hour for free. Get 1 hour for free. This is your code. Yeah, take a picture and let's print. Okay, and take it with you and choose the Wi-Fi network. Passport number Yes, and password. and password. Thank you Finally. very much. Yeah. Bye-bye. 1 hour. 1 hour, yes. Thank you. Enjoy. Wow, casualmente una chica necesitaba Wi-Fi y no entendía nada, porque es que la primera vez confunde mucho cómo hacer las cosas y no hay ningún tutorial, no hay ningún guardia cerca que te explique. A veces hay guardias cercas, pero por lo general están muy ocupados. Una vez que ya tengas Wi-Fi en tu teléfono, comunícate con tus familiares, atiende tu negocio, porque créeme que el internet aquí está bastante bien, especialmente si es gratis. Aunque según Google este no es el aeropuerto más lujoso del mundo, pues se supone que el aeropuerto más lujoso del mundo está en Qatar, en Doha, créeme que este lugar no tiene nada que envidiarle a otros y tú mismo te vas a sentir como un rey o bueno, como un sultán caminando aquí en sus alrededores. Y aquí tenemos estas máquinas que dan información. Vamos a ver qué tipo de información nos dan. A ver, necesito lugares. Necesito saber sobre comida y bebidas. Ok, comida rápida. Y aquí, como pueden ver, me está indicando el área exacta a dónde tengo que ir. Ah, esto no es táctil. Creí que era táctil. Direcciones. Como pueden ver, se mueve. Y me indica que desde este punto tengo que caminar por aquí hasta esta cafetería. Bien, y hemos llegado a una de las cafeterías que me indicó la máquina de información y hay muchísima comida, no solamente cafés, tenemos aquí pizzas, sándwiches, crepes, doner, pasta. Y aquí tenemos mi obsesión, las donas se ven buenas, honestamente se ven buenas. Quizá me compre alguna. Ok, una vez que ya hayas hecho tu check-in, puesto tu maleta en el lugar correcto, te vienes a la zona en donde vas a poner tu pasaporte, cruzar inmigración y abordar tu avión. Esto que está a mis espaldas es una de las zonas de abordaje. Hoy hay muchísima gente. Una bandera de Turquía muy linda, muchos guardias trabajando.
personas corriendo de un lugar a otro. Y aquí todo el mundo está cruzando las puertas de seguridad, bueno, para irse de viaje. Un dato curioso y bastante importante es que por lo general cuando uno viaja, uno dice, bueno, voy a hablar inglés, así sea inglés básico, para que en el aeropuerto me den la información necesaria. Aquí resulta que hablan turco, pues es la lengua oficial. Y en muchos casos, muchos guardias que trabajan aquí y agentes autorizados que están haciendo sus trabajos aquí no hablan inglés y no hablan español, solamente hablan turco. Muchos otros sí hablan inglés y te ayudan muy bien, pero tienes que correr con la suerte de encontrar a alguien que te hable en inglés o en tu idioma. Así que si puedes instalar una especie de traductor en tu teléfono, todo va a estar bien. Como pueden notar, han instalado un área recreativa para niños. Esto es como una especie de tobogán. Muchos niñitos se están allí divirtiendo. En estos años que he estado recorriendo este lugar, no lo había visto, lo que quiere decir que lo acaban de instalar hace algunos meses. ¿Qué pasa si estás viajando con mascotas, como me ocurrió a mí en una de mis aventuras hace poco? Pues este aeropuerto tiene algo muy especial para nuestros perros o gatos. Me encuentro en el baño para mascotas en el aeropuerto de Estambul y está muy lindo. Tenemos perritos y gatitos aquí. Esto es para que se den cuenta que aquí en Turquía aman mucho a los animales. Entonces aquí tenemos comida para perros, para que le des a tu perrito, una caja de arenas para tu gato, envases para que le pongas comida a tus animalitos. En esta sección hay gramita para que, bueno, más que todo el perrito se sienta cómodo y haga sus necesidades. Y tiene una decoración muy bonita. Y esto es comida para gatos. Apretamos así y la comida sale y la puedes poner aquí en el envase. Ok, otro detalle interesante que comentar es que si viajas con Turkish, por lo general puedes optar a un tour gratuito desde aquí hacia la ciudad de Estambul. Esto únicamente para aquellos pasajeros que tengan una escala en este aeropuerto larga. Porque en el 2019, cuando yo intenté tomar ese tour, me dijeron no, tu escala es solamente de 3 horas, así que no te da tiempo de ir hasta la ciudad, hacer el recorrido y volver a tiempo para tu vuelo. Este tour gratuito estuvo cerrado por cuestiones del bicho 19, pero según artículos que leí ya reabrió en el 2022. Sin embargo, estas son informaciones que pueden variar mucho, así que revisa la página de Turkish cuando vayas a viajar y verifica que puedas tomar este tour, porque sé que la ciudad de Estambul te va a encantar. Ahora bien, en el 2019 yo quería tomar ese tour para conocer Estambul, pues solamente había visto algunas fotos y ya con esas fotos yo decía, wow, yo quiero visitar esa ciudad. Además de ver el aeropuerto tan bonito, yo decía, necesito visitar esa ciudad, pero no pude tomar el tour porque mi escala era muy corta. Efectivamente, después vine a visitarla, no solamente a visitarla, sino que me quedé atrapado porque fue cuando cerraron todos los vuelos en el 2020 y aparte de quedarme varado, me enamoré de Estambul, me enamoré de Turquía. Si te estás quedando sin baterías, puedes venir a la zona de recarga y aquí tenemos para conectar mediante USB y este tipo de conectores de electricidad. Y muy bien, dicho todo eso, imaginemos que tú no estás haciendo una escala aquí, tú vienes a visitar Estambul y recorrer Turquía. Entonces sígueme hacia las puertas de salida de este bello aeropuerto. Una vez que estás fuera del aeropuerto y te quieres dirigir hacia la ciudad de Estambul, tienes diversas opciones: minivans VIP, minivans compartidas, taxis amarillos, taxis azul turquesa, o simplemente podemos tomar el autobús público, que es bastante barato y rápido y nos lleva exactamente a Taksim Square. La plaza Taksim es técnicamente el centro, queda muy cerca de todo, y si te estás alojando en la zona europea, esa es la mejor opción para ir hasta allá sin gastar en taxi. Algo importante es que de este lado llegan los autobuses, pero no recogen personas, solamente las están dejando. Para ir hacia los autobuses tenemos que tomar este elevador. Ok, ya estamos en la zona de autobuses. Estoy buscando el que me va a llevar hacia la plaza Taksim. Aquí de todos modos te indican en grande el número del autobús y la ruta a la que vamos. Yo, por ejemplo, voy a Taksim y es el número 16. Si no tienes cash y no tienes tarjetas turcas, puedes pagar con tarjetas de crédito normales. Y si eres freelancer y tienes tarjetas Payoneer, también funciona. One. Ok, ya estamos dentro del autobús. Está bastante cómodo. Tenemos una neverita para comprar agua o bebidas. Tenemos pantallas para ver alguna película
El ticket salió solamente en 67 liras y aproximadamente movernos desde aquí hasta la Plaza Taksim tomará 1 hora si es que no hay tráfico, y espero que no haya tráfico. Y bueno amigos, ya nos bajamos del autobús, ya estamos en el área de Taksim, pero por el momento me despido. Espero que te haya gustado mucho este video y compártelo con las personas que sepas que van a viajar muy pronto o con quienes tú consideres que necesiten esta información. Suscríbete, da like, también recuerda que aquí abajito te dejo los links con toda esta serie de videos de aquí de Turquía y la serie de videos de otros países y otras experiencias que quiero compartir contigo. Nos vemos hasta la próxima.